7 de la mañana con 8 minutos, 7 con 8 de la mañana. Vamos a realizar la segunda entrevista. Ya está con nosotros desde muy temprano, muy puntual como siempre, el doctor André Benavides. Él es docente en Derecho Constitucional. Con él vamos a estar hablando acerca de la necesidad de una nueva reforma judicial y, por supuesto, ¿no?, del desenlace de este juicio político en contra de 3 vocales del Consejo de la Judicatura y la expresidenta de dicho organismo, María del Carmen Maldonado. Ayer no prosperó dicha iniciativa, solamente queda el camino de la reconsideración de dicha votación. Doctor, ¿cómo observó lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional? Bienvenido, buenos días. Estimado Carlos, un saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio América. Pues bien, lastimosamente vemos que los intereses políticos se manifestaron en el Pleno de la Asamblea Nacional. Aparentemente, los ecuatorianos pensábamos que iban a existir esos 92 votos para censurar y destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, vemos que esa votación no se logró, no se llegó a consolidar, y evidentemente ahora lo único que queda es justamente la posibilidad de la reconsideración. Ahí vemos que el presidente Saquicela, al apuro, tratando de resolver las cosas en caliente, suspendió la sesión, y obviamente que eso va a permitir que en los siguientes puntos del orden del día o en la siguiente sesión, evidentemente pueda ser reconsiderada esa votación, y eso va a permitir ganar algunos días hasta que se pueda lograr esos 92 votos que permitirían la destitución del Consejo de la Judicatura. Doctor, ha habido muchas acusaciones políticas de por medio en el marco de este juicio, ¿no? Los que impulsaron dicha iniciativa decían que el Consejo de la Judicatura no era servirle al gobierno del presidente Lasso, y también los contreras a los del correísmo decían que la intención era que el correísmo y el Partido Social Cristiano se hagan nuevamente con la justicia. Esto último, ¿era posible, digo, en la práctica, en el caso de que hayan sido destituidos estos 3 vocales del Consejo de la Judicatura? Bueno, yo considero que es un escenario poco posible, pero tampoco podemos descartar, porque en Ecuador hasta el granizo se puede ver tostar. Entonces, obviamente que si es que se destituían a los vocales del Consejo de la Judicatura, ¿quiénes iban a ser los que iban a, en este caso, a subrogar en esos puestos vacantes? Los vocales que fueron en su momento evidentemente designados por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Por lo tanto, decir que el correísmo, que los cristianos iban a cooptar el poder, etcétera, etcétera, me parece que es hilar muy fino, y creo que es una situación que eventualmente no se iba a presentar. No obstante, si es que ya se destituían a los vocales, obviamente existen los 3 vocales suplentes, más el presidente que debe ser nombrado, que corresponde a la terna que en su momento fue enviada por la Corte Nacional de Justicia y se encuentra en este momento en el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, doctor, ¿qué hace el país con el mismo Consejo de la Judicatura que, sin hilar muy fino, no, porque hablemos de los audios que tampoco fueron incorporados en este juicio político, no, dan cuenta de la injerencia del Ejecutivo en la función judicial? Ellos también tienen su parte de responsabilidad, digo, los actuales vocales del Consejo de la Judicatura, porque no han hecho lo que tenían que hacer en el ejercicio de sus funciones. Pero ¿cómo queda para la justicia quedándose ellos? Bueno, vemos que en efecto existe un incumplimiento por parte de los vocales del Consejo de la Judicatura, y eso pueden dar cuenta, se puede dar un testimonio de aquello. Las personas que todos los días van a la función judicial a reclamar sus derechos, y no solo ellos, sino también los abogados en libre ejercicio como mi persona, que vemos que ni siquiera hay agua en los baños, vemos que no existe el papel y tóner para las impresoras. Es lastimoso que a uno le llegue una providencia y le digan, tiene que traer la resma de papel si quiere que le notifique, le vaya a citar. Entonces, ese tipo de cuestiones no podrían pasar en la administración de justicia, y obviamente que no tenemos el número suficiente de fiscales, no tenemos el número suficiente de jueces, vemos que los despachos están abarrotados, están congestionados,
y al final del día el gran perjudicado es el ciudadano común, el ciudadano de a pie, que busca tener una sentencia que le permita reparar sus violaciones a derechos constitucionales, que le permita reintegrarse a su trabajo, que le den la pensión de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente yo creo que este Consejo de la Judicatura obviamente no ha ayudado, no ha generado esa política pública que permita obviamente tener una administración de justicia eficiente y que obviamente responda a las exigencias y demandas que tenemos los ecuatorianos. Con este panorama, doctor Benavides, ¿puede cambiar algo en la justicia ecuatoriana, en la función judicial, o ellos deberían cumplir su periodo, no irse a la casa, que llegue una nueva conformación del Consejo de la Judicatura? ¿Quién debería tomar tal vez la iniciativa de que este tipo de cosas que usted acaba de describir no sigan sucediendo? Yo creo que aquí lo que deberíamos hacer es justamente una veeduría ciudadana, para justamente ver el nivel de ejecución presupuestaria que tiene el Consejo de la Judicatura. Porque es lastimoso que te designen un presupuesto y ya estamos en septiembre, ya acabando prácticamente el año y ya se ha ejecutado el 20, el 30%. Por otro lado, yo creo que la Contraloría General del Estado debería obviamente hacer ese control respecto del manejo de uso de recursos públicos para ver si es que se están llevando a cabo los concursos de jueces y fiscales, ver si es que en efecto se están dando el mantenimiento a las oficinas, a los despachos, ver si es que se está obviamente comprando el equipamiento tecnológico que permita una justicia más eficaz, más eficiente, y obvias razones yo creo que podrían ser estas instancias las que podrían de alguna forma coadyuvar a que se cumplan obviamente las competencias y atribuciones que tiene el Consejo de la Judicatura. Y ahora, doctor, la iniciativa también de una consulta popular para eliminar el Consejo de la Judicatura, ¿usted puede observar que tal vez prosperaría que incluyan esa pregunta en dicha consulta popular? Bueno, en lo que tiene que ver con la consulta popular es importante tomar en cuenta varios elementos. Que una consulta popular tiene por finalidad que al pueblo se le pregunte en las urnas si es que quiere modificar el texto constitucional o en su defecto dar un mandato a la autoridad para que ejecute una acción, una política, etcétera, etcétera. Ahora, en lo que tiene que ver con la eliminación del Consejo de la Judicatura a través de una consulta popular no es posible. Y eso ya lo ha ratificado la Corte Constitucional y nos ha dicho que el mecanismo para conseguir aquello es a través de una reforma parcial a la Constitución. Entonces, si en la consulta popular se le va a preguntar al pueblo si quiere que se elimine el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional le va a decir que eso no es posible, que no es viable y que la vía de reforma constitucional sería otra. Ahora, que se podría modificar el mecanismo de designación del Consejo de la Judicatura, se podría modificar en este caso algunas atribuciones a través de la consulta popular, podría ser. Pero recordemos, estimado Carlos, que eso tiene que cumplir con ciertos principios, ciertos presupuestos, y la Corte Constitucional al final del día va a verificar si es que en efecto no es contrario a la Constitución y si el mecanismo empleado es el correcto. Ahora, ¿usted como abogado es partícipe de que eliminen el Consejo de la Judicatura a través de una reforma parcial a la Constitución, o sí debería seguir existiendo este organismo? A mí me parece que este organismo sí debería seguir existiendo. Creo que tampoco esa responsabilidad administrativa de comprar el papel, el tóner, hacer las contrataciones, los concursos, se le puede derivar al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Porque obviamente un presidente de la Corte Nacional de Justicia tiene que estar encargado ¿de qué? De sustanciar, de despachar los juicios, de tener una articulación con las otras instancias jurisdiccionales. Pero de ahí dedicarse a temas netamente administrativos, yo creo que estaríamos desnaturalizando las atribuciones que tiene la Corte Nacional de Justicia, pero adicionalmente yo creo que hay que ver la forma de cómo dotarle de mayor independencia a ese Consejo de la Judicatura para que no meta sus narices en los procesos judiciales. ¿Y quién debería dotarle independencia al Consejo de la Judicatura y de manera global a la justicia ecuatoriana? Porque allí nuevamente volvemos a ver a la voluntad de los políticos y todo se vicia cuando está un político de por medio y vamos a seguir hablando de una justicia politizada. Bueno, lastimosamente, Carlos, vemos que en cada gobierno
se ha procurado cooptar la función judicial. En el año 2011, con el presidente Correa, con la consulta popular que se hizo en su momento, evidentemente se modificó el sistema de designación del Consejo de la Judicatura y tranquilamente dijeron que iban a meter las manos en la justicia. En el 2018, con el presidente Moreno, se hizo una consulta popular y ¿qué es lo que pasó? Evaluación a los jueces de la Corte Constitucional, evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia y pusieron sus propios jueces. Y ahora ya estamos en 2022 y se está tratando de ver una nueva consulta popular de cómo meterle la mano a la justicia. Cada gobierno lo que ha intentado es tratar de ver la forma de cómo poder cooptar este poder del Estado con el único objetivo de blindarse y obviamente en algunos casos también como un arma de persecución para ciertos detractores políticos. Y si todos los gobiernos utilizan la justicia ecuatoriana, ¿qué podemos esperar el resto de ecuatorianos? Esto de aquí parecería que no va a cambiar absolutamente nunca, ¿no? Lastimosamente vemos que en nuestro país no es la primera vez que ocurre este tipo de cuestiones, de escenarios. Uno diría, tal vez con una reforma a la Constitución, una nueva Constitución, borrón y cuenta nueva y vamos a solucionar este problema, pero estimado Carlos, ya vamos en la Constitución número 20 y estamos de intento en intento. Tal vez alguno dirá, vamos a la Constitución número 21 y a ver si es que ahí solucionamos esto. Entonces ya es un problema, incluso yo creo que parte de la idiosincrasia de nuestros políticos, de la ciudadanía, que en todo momento ha tratado de ver la forma de cómo tener algún tipo de injerencia en la función judicial. Y lastimosamente esta grave crisis institucional que estamos viviendo en la actualidad, no solo en la función judicial, sino en otras instancias del Estado, como Contraloría, Defensoría del Pueblo, superintendencias. En el caso del señor González, en la superintendencia de bancos, no sabemos ni siquiera quién es el superintendente. Y podríamos toda la mañana estar conversando de las acefalías y vacíos que existen en las instituciones del Estado. Evidentemente aquí creo que hay que reforzar la institucionalidad. Podría ser un mecanismo, tal vez, una reforma constitucional, pero yo creo que esto más bien viene, por un lado, un tema de respeto a la Constitución y de la ley, pero principalmente de cultura política que permita obviamente a nuestros funcionarios públicos tratar de no meter las manos en las instituciones del Estado para satisfacer sus intereses personales, sus intereses económicos, etcétera, etcétera. Doctor, lamentablemente tenemos que escuchar este tipo de pronunciamientos como el suyo, ¿no? Parecería que tal vez la politización o la politización de la justicia ya la hemos normalizado, ¿no? Y muchos ecuatorianos, yo soy de su equipo, ¿no? Que creemos que esto de aquí no puede cambiar, porque lamentablemente recae en la voluntad política, ¿no? De los que nos han gobernado en los últimos tiempos, ¿no? Y el país parecería que no va a tener un buen desenlace y esto podría tal vez propiciar un nuevo estallido social. ¿Usted cree que en la sociedad ecuatoriana nuevamente se está gestando este caldo de cultivo del que se vayan todos, así como en su momento ocurrió durante el gobierno de Lucio Gutiérrez? Eventualmente pueda que ocurra aquello y no es un escenario descabellado, más aún tomando en cuenta el siguiente elemento, que se dieron protestas en junio, julio de este año, y obviamente que se crearon mesas de diálogo para tratar de viabilizar aquellas demandas ciudadanas, aquellas demandas de las comunidades, pueblos nacionales indígenas y de otros sectores de la sociedad. Pero vemos que ya estamos en septiembre, han pasado más allá de 2-3 meses y todavía no vemos resultados. E inclusive en los últimos días ya se ha llegado a decir que si es que no se cumple con esa agenda, con esa hoja de ruta, obviamente van a volver los manifestantes a las calles. Entonces, bajo ese escenario, no me parece descabellado que en algún momento se pueda reactivar las protestas en el país, pero ya no solo con la agenda de los 10 puntos, sino que en realidad viendo esta pugna entre Asamblea, Ejecutivo, Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, etcétera, la ciudadanía más bien
más allá de un tema político o partidista, se aboque a las calles ya como un sentir ciudadano y obviamente pedir la renuncia, la salida de todos, tomando en cuenta la grave crisis y situación que está viviendo nuestro país en la actualidad. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Era el doctor André Benavides, docente en Derecho Constitucional, hablando de la coyuntura del país a esta hora de la mañana. Pase bien, doctor. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un abrazo.